¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Eh, pues vamos a continuar con el material de nuestro curso. Ahora vamos a trabajar con un lenguaje de expresiones aritméticas no tipificadas, al cual le vamos a llamar T mayúscula. Bien, bueno, vamos a hacer una introducción al lenguaje, vamos a ver su sintaxis. Dada esa sintaxis, vamos a poder ver qué podemos hacer con inducción sobre esos términos. Finalmente pasaremos a la semántica y bueno, los ejercicios de las cosas que tendrán que implementar. Entonces, bueno, eh, el lenguaje que vamos a usar ahora contiene un puñado de formas sintácticas. Son las constantes booleanas verdadero y falso, expresiones condicionales, la constante numérica 0, los operadores aritméticos sucesor, suc como sucesor y preta y el predecesor, y una operación de prueba si es 0 que devuelve verdadero, cuando se aplica 0 por supuesto, y falso cuando se aplica algún otro número. Bueno, estas formas se pueden resumir de forma compacta con la siguiente gramática. Ya saben, definimos el no terminal T, que serían todos los términos. ¿De qué manera? Pues nos dice que un elemento de T es true, que sería la constante true, false, que es la constante false. El if T, then T, else T, es decir, aquí en lugar de T puedo poner uno de estos de nuevo, ¿verdad? Porque T está definida así recursivamente. Y en la condicional, con el sentido usual que tenemos del if, then, else. Tengo la constante 0, puedo calcular el sucesor de cualquier término de estos, el predecesor, y preguntar si es 0. Y respectivamente, pues le llamamos sucesor, predecesor y prueba si es 0. Bueno, pues un programa de lenguaje T es un término construido a partir de las formas dadas por la gramática anterior. Por ejemplo, mostremos dos ejemplos junto con los resultados de su evaluación. Tenemos que si false, entonces 0, else 1. Entonces, bueno, pues false nos debería de regresar la parte del else, ¿verdad? Se debería de evaluar a 1. Si nos preguntan si es 0, el predecesor del sucesor de 0, pues el sucesor de 0 sería 1, ¿verdad? Y el predecesor sería 0, y pues entonces por supuesto que es 0, 0, nos debería de regresar la constante true. Bueno, hay varias formas equivalentes de definir la sintaxis dada por nuestra gramática, y vamos a ver algunas. Recordemos, nuestra gramática es solo una manera compacta de dar una definición inductiva, como la siguiente. Vamos a definir los términos de T inductivamente. ¿Y qué dice? Pues que el conjunto de términos es el conjunto más pequeño T tal que ¿qué? Pues que el conjunto true, false y 0, las constantes, garantizamos que están en T. Si ya están las constantes en T, bueno, entonces digo que si tengo cualquier término en T, entonces si le aplico el sucesor a ese término T sub 1, el predecesor y 0, pues también el conjunto formado por esos por esas tres expresiones, pues también, o por esos tres términos, también van a pertenecer a T. Y finalmente, si tengo tres términos en T, pues puedo formar el if T1, de T sub 2, else T sub 3, y ese también será un elemento de T. Esta es la definición de nuestro conjunto T dado inductivamente. Hay otra forma de hacerlo por reglas de inferencia. ¿Cómo vamos a leer las reglas de inferencia? Vamos a decir que hay este esquema. El esquema general es que tengo una rayita, y en la parte superior de la rayita tengo algo, y en la parte inferior de la rayita tengo alguna otra cosa. Entonces, primero, cuando en la parte superior de la rayita está vacía, es el caso de estas tres, ¿verdad? De este y de este.
pues significa que esto es cierto simplemente. No necesita una condición. Lo de arriba de la rayita podrían verlo como una condición. Entonces, para que true esté en T no necesitamos ninguna condición, no tengo que verificar nada. Para que false esté en T tampoco debo de verificar nada, y para que 0 esté en T tampoco. Lo que no ocurre con las otras reglas. Esto lo podemos ver como axiomas de un sistema lógico. Las otras, las que sí tienen arriba y abajo de la rayita algo, significa que son reglas de inferencia y se leen usualmente al revés. Dice que para que yo pueda afirmar que el sucesor de T sub 1 está en T, debo demostrar primero que T sub 1 está en T. Lo mismo lo podemos leer con el predecesor de T sub 1 está en T, siempre y cuando T sub 1 esté en T. También I0 de T1 va a estar en T, siempre y cuando T1 esté en T. Y lo mismo con el if. Bueno, podemos observar acá que el if es una operación que toma tres elementos, T sub 1, T sub 2 y T sub 3. Y bueno, nos dice lo mismo, para que yo pueda decir que T sub 1, el if de T sub 1 de en T sub 2, el T sub 3 está en T, debo de demostrar que T sub 1 está en T, que T sub 2 está en T y que T sub 3 está en T. Esto es los mismos términos definidos ahora mediante reglas de inferencia y los axiomas para las constantes del lenguaje, true, false y 0. Bueno, hay las dos formas anteriores, tanto la inductiva como la de mediante reglas de inferencia, se les llama normalmente que son definiciones top-down, de arriba hacia abajo. ¿Ah? Pero hay otra forma, la forma bottom-up, de abajo hacia arriba, y también se le llama definición de términos concretamente. ¿Y qué dice? Dice, bueno, para cada número natural i, recuerden que nosotros los naturales los tomamos que empiezan desde 0, dice, define un conjunto S sub i como sigue. S sub 0 va a ser el conjunto vacío, S sub i más 1 va a ser las constantes, true, false y 0, unidas a quién? Pues al sucesor de un T sub 1, al predecesor de un T sub 1 y al I0 de un T sub 1. Siempre y cuando T sub 1 esté en el S anterior. Noten, aquí tengo I más 1 y acá tengo I. Y la unión, y eso le debo unir el conjunto de lo que puedo formar con un if then else. Necesito tres términos, T sub 1, T sub 2 y T sub 3. Y la condición de nuevo es que esos tres términos estén en el conjunto anterior, en S sub i. De tal manera que, por ejemplo, S sub 1, ¿quién sería? Pues sería el sucesor, el predecesor y I0 de T1. El sucesor, predecesor y I0 aplicados a los elementos de S1, ¿verdad? Del vacío. Entonces, eso nos daría, pues simplemente en esta parte de acá, no aportaría nada. Lo mismo esta parte de aquí, porque estamos calculando S sub 1. Entonces, pero S sub 2, ahora sí, ya tenemos aquí. S sub 1, recuerden, tiene true, false y 0, nada más. S sub 0 tenía vacío, S sub 1 va a contener true, false y 0. S sub 2, ¿qué va a tener? Pues también a true, false y 0, unido a quién? Al sucesor de T1, predecesor de T1 y 0 de T1, aplicado a los elementos de C1. Entonces, aplicados a true, false y 0. Y luego el if then else, ¿verdad? De términos aplicados a S sub 1, es decir, a true, false y 0. Todas las posibles combinaciones. Finalmente vamos a definirnos que pues el conjunto S va a ser la unión de todos los S sub i desde I mayor igual, para I mayor igual que 0. Es decir, todos los posibles conjuntos. Entonces, bueno, esa es una tercera manera de definir a nuestro conjunto de expresiones aritméticas sin tipo. Entonces, ok. Por supuesto, pues la idea es definir esto en ML, y para definir esto, pues vamos a definir el tipo T. Y bueno, pues ya saben, le decimos un data type T, es una definición recursiva, ¿verdad?
primero le digo quiénes son mis constantes, t para true, f para false, z para 0, y luego le digo recursivamente, ¿verdad?, que puedo aplicar el constructor SC, son constructores constantes, recuerden, y luego le va a aplicar, vamos a tener los tres constructores unarios, es decir, van a necesitar un elemento de t para poder aplicárselos. Van a ser el constructor SC, el constructor PD y el constructor IZ. Así les vamos a llamar. SC para sucesor, PD para predecesor y IZ para I0. Y luego, pues el if then else, que le vamos a llamar nosotros en ML ifT, y necesita, como ya vimos, tres términos. Estos tres términos, ¿sale? Entonces, bueno, es una definición recursiva, pues como hemos visto en las definiciones anteriores, pues este lenguaje es infinito, entonces pues no hay más que dar definiciones recursivas para él, y la manera de hacerlo en ML pues es esta que estoy presentando. Bueno, caracterizar el lenguaje T mediante la definición 1, mediante la definición inductiva, nos permite básicamente dos cosas. Una es definir funciones recursivas sobre los términos del lenguaje, y la otra es hacer demostraciones por inducción de propiedades que tienen los términos del lenguaje. Esta segunda parte la vamos a ver la sesión que sigue. Ahora solo nos vamos a quedar con pues, las definiciones recursivas sobre los términos del lenguaje. Por supuesto, una parte importante va a ser definir la semántica sobre los términos del lenguaje. Entonces vamos a ver. Bueno, igual que la sesión anterior, podemos definir la función const, ¿verdad?, recursivamente sobre los términos. Entonces, si yo a const le doy cualquier término en mi lenguaje T, pues va a darnos ¿qué? Pues va a darnos el conjunto. Recuerden, const nos regresa el conjunto de constantes que tiene un término en T. Entonces me va a regresar el conjunto cuando son constantes, es decir, si T es true, false o 0, entonces me va a regresar el conjunto que contiene simplemente pues, al elemento al elemento con el que valoro una función, si el elemento es constante. ¿Ok? Si no es constante el elemento, pues ¿cuáles van a ser las constantes de un término T? Si ese término de T es el sucesor de T1, el predecesor de T1 o es 0 de T1. Pues nos regresar las constantes que tenga T1. ¿Por qué? Porque sucesor de T1, predecesor de T1 o I0 de T1, yo no sé, no son constructores constantes, ¿verdad? Sub no es constante, pred tampoco, e I0 tampoco. Y luego en el caso del if then else, si el término T es de la forma if then else, if T sub 1, then T sub 2, else T sub 3, pues entonces tengo que recursivamente calcular las constantes que tenga T sub 1, y eso se lo uno a las constantes que tenga T sub 2, y eso se lo uno a las constantes que tenga T sub 3. Muy bien, la otra es similar a la que vimos la vez pasada, el tamaño de T. El tamaño de T de nuevo, si T es una constante, true, false o 0, pues su tamaño es 1. Recuerden, en el árbol de análisis de sintaxis abstracta, eso significa que es una hoja. Bueno, si nos pasaron como T al sucesor de T1, al predecesor de T1 o a I0 de T1, pues entonces, pues ¿qué tendré que hacer? Pues tendré que calcular recursivamente el tamaño de T sub 1 y le debo de aumentar un 1 correspondiente al término T, ¿verdad? Y para el if then else, pues lo mismo, calculo el tamaño de T sub 1, el tamaño de T sub 2, el tamaño de T sub 3 y le sumo 1 por T, ¿verdad? Recuerden, eso es como sintaxis, con un árbol de sintaxis abstracta, T sub 1, T sub 2 y T sub 3 serían hijos del if then else. La profundidad de un término, dice qué tan profundo. Size, recuerden, nos dice el número de nodos que tiene el árbol de sintaxis abstracta. Y depth, pues nos dice, o depth, nos dice el conjunto, la profundidad del árbol de sintaxis abstracta. Entonces, bueno, de nuevo, si me pasaron true, false o 0, como T, entonces regreso 1. La profundidad de una raíz es 1.
Si me regresan el sucesor de T1, el predecesor de T1 o I0, perdón, si me mandan el sucesor de T sub 1, predecesor de T sub 1 o I0 de T sub 1, pues simplemente calculo la profundidad de T sub 1 y le sumo 1. A diferencia del tamaño, estoy calculando la profundidad, entonces en el caso de que tenga el if then else, pues entonces tengo que calcular la profundidad de cada uno de sus términos, T sub 1, T sub 2 y T sub 3. Le calculo el máximo y le sumo 1. Eso es lo que nos interesa, la profundidad. No importa que el árbol algunas ramas del árbol sean más cortas que otras, lo que me interesa es saber cuál es la rama más larga, cuál es su profundidad. Ok, bueno, entonces podemos pasar a la semántica operacional del lenguaje T. Recuerden, hay 3 nociones de semántica: la axiomática, la denotacional y la operacional. Nosotros vamos a trabajar sobre la operacional. Entonces, bueno, esto lo haremos mediante una relación de evaluación sobre los términos de T, por supuesto. Y vamos a escribir así, la relación la escribimos mediante esta notación: T flechita hacia la derecha, T', que vamos a pronunciar no T flechita a la derecha, T', sino lo vamos a pronunciar como que T se evalúa a T' en un paso. Así es como debemos de leer esta notación de aquí. T se evalúa a T' en un paso. Bueno, entonces podemos ahora definir la relación de evaluación en un paso sobre los términos de T. Obviamente está definida mediante las siguientes reglas. Esas reglas pues tienen que ver con cada uno de los términos, cómo podemos construir los términos de T. Por supuesto, dándole significado a, pues, el significado usual, ¿no? Recuerden, cuando tengo un if then else, ahí lo vamos a dejar para que no se marque todo. Si lo que está entre el if y el then es verdadero, pues voy a regresar el término que está después del then, como aquí, en este caso T sub 2. Regreso T sub 2 directamente, cuando sé que hago un if true. Si hago un if false, es decir, lo que está entre el if y el then es falso, entonces debo de regresar T sub 3, como dice acá. O la evaluación en un paso de este término me da el término T sub 3. Estas son dos, como dijimos, ¿verdad? Estas son 2 axiomas. Acá no tengo que probar nada más. ¿Sale? Directamente cuando yo vea true, entre el if y el then, regreso a T sub 2. Y cuando vea false entre el if y el then, regreso a T sub 3. ¿Qué pasa cuando no hay ni true ni false, si no es cualquier otro término del lenguaje? Bueno, pues la evaluación en un paso me dice que qué debo de hacer. Dice que va a regresar el if then else, pero de un T sub 1', el T sub 2 no lo cambio y el T sub 3 tampoco lo cambio. Y lo único que tengo que hacer es que, pues averiguar quién es este T sub 1'. ¿Cómo lo averiguo? Pues haciendo la evaluación en un paso de T1. Entonces, si T1 me da, se evalúa en un paso a T1', pues entonces esta construcción if T sub 1, then T sub 2, T sub 3, pues se va a evaluar al if T sub 1', ¿verdad? Porque eso fue lo que se evaluó en un paso T sub 1, then T sub 2, else T sub 3. Muy similar con sucesor, predecesor. Bueno, con sucesor, vamos a ver. Cuando tengo el sucesor de T1, ¿qué hago? Pues veo en un paso a que se evalúa T1, en este caso a T1', y entonces regreso el sucesor de T1'. El predecesor de 0 es otro axioma, dice que el predecesor de 0 es 0. En los naturales es así, no puedo ir para atrás. Entonces, el predecesor de 0 es 0. Y no se discute. ¿Vale? Ese es el significado que le voy a dar. No le puedo aplicar. Si le aplico el predecesor a 0, me regresa a 0. Otro axioma, ¿verdad? Dice, si tengo el predecesor del sucesor de n de un valor numérico, de cualquier nb sub 1,
entonces regreso de cualquier cosa, pues entonces debo de regresar, predecesor con sucesor se anulan y regreso pues nb sub 1. El predecesor, bueno, tienen su nombrecito, estas cositas de acá, esto de acá, etcétera, es el nombre de la regla. Entonces, la evaluación del predecesor es de evaluación. Entonces, la evaluación del predecesor, ¿cómo es? Pues muy similar a la del sucesor. Si tengo el predecesor de t sub 1, lo voy a evaluar al predecesor en un paso, al predecesor de t sub 1'. Si en un solo paso puedo evaluar t sub 1 en t sub 1'. Este es otro axioma. Es 0, 0, no lo pienso, regreso true, seguro. Eso lo sabemos ya. Esta es otra que también sabemos. ¿Es 0 el sucesor de cualquier cosa? La respuesta es falso. ¿Verdad? No puede ser 0 el sucesor de cualquier otra cosa. Esta es similar al predecesor y sucesor. ¿Es 0 T1? Pues voy a regresar el término es 0 T sub 1', si acaso T1 se evaluó en un solo paso a T sub 1'. Estas son las reglas de evaluación en un paso para mis elementos de lenguaje. Noten que estas no me dicen cuánto vale 0, cuánto vale true y cuánto vale false. ¿Por qué? Porque no tengo que aplicar nada. Recuerden, así como en ML, cuando le doy una constante, me regresa esa constante, no tengo que aplicar ninguna regla. Noten que aquí siempre se hizo algo. Acá, en el caso de los axiomas, pues nada más me dice qué valor regresar, ¿verdad? Pero noten que me dice T2, no me dicen una constante, sino el término T2 que se haya puesto aquí. Cuando es falso, el término T3 que se haya puesto aquí es a lo que te vas a evaluar. Entonces, bueno, además eso es una evaluación en un paso. Como sabemos, en un paso no siempre vamos se va a ejecutar un programa, no, al contrario, usualmente lleva muchos más pasos. Entonces, necesitamos definir ahora una relación de evaluación en múltiples pasos que me permita, pues eso, encadenar una serie de ejecuciones. Y eso es lo que logramos con la siguiente definición. La relación de evaluación en múltiples pasos, le voy a poner el asterisquito como herencia de la matemática, no es más que la cerradura reflexiva y transitiva de la relación de evaluación en un paso. Dicho de otra manera, es la relación más pequeña que cumple las siguientes reglas. Dice que la relación en múltiples pasos puede evaluar de t al mismo, es reflexiva, esa es la reflexividad, ¿verdad? Se evalúa a sí mismo en muchos pasos. Realmente sería en 0 pasos. En 0 pasos, si no evalúo t, pues me debe de regresar t, quien quiera que sea t. Acá tenemos que tener cuidado al implementar la función, porque si ponemos esto, entonces nos vamos a ciclar, ¿verdad? Siempre me regresaría t. Esto es simplemente para decir eso, que si yo en 0 pasos no puedo obtener otra cosa más que t mismo. Esta no la vamos, esta solo la vamos a considerar cuando programe la evaluación en múltiples pasos, cuando se trate de las constantes. Noten o recuerden que aquí no sé qué hacer con las constantes. De hecho, cuando definan su relación de evaluación en un paso, que le van a llamar eval, les va a marcar una advertencia en el empatamiento de patrones. Va a decir que no es exhaustivo, porque no van a definir para las constantes a la función eval. Eso lo van a resolver aquí. Eval ast, que es la evaluación en múltiples pasos, esa es la única que les va a poder decir que cuando reciben true, false o 0, van a regresar true, false o 0. Y es la condición base de eval asterisco. Bueno, la otra es por consistencia. Dice, ¿cómo le hago en muchos pasos para evaluarme a t'? Dice, bueno, pues una posibilidad es que en un solo paso lo hayas logrado.
un paso es parte de muchos pasos. O podríamos decir, esa fue en 0 pasos, ¿verdad? Solo para constantes. Esta es, dice, bueno, ¿cómo le hago para evaluarme? Pues en muchos pasos, pues primero tienes que ver a qué llegas en un paso. Ese es para cuando se hace en un paso. Luego, recursivamente tenemos que hacerlo en más de un paso. Dice, ¿cómo llego en muchos pasos de T a T'? Dice, bueno, pues vas a llegar, si no lo lograste en un paso, vas a lograrlo, vas a ver si lo puedes lograr yendo en muchos pasos de T a T', y luego de T', aquí hay un error, perdón, lo corrijo en la presentación. Aquí debería de ser, en un paso llego a T', y luego de T', en muchos pasos llego a T'. Esto es perdón, aquí este asterisco no va. Esta es la manera de decir, este asterisco no va, es sin asterisco, es en un solo paso. Esa es la forma de decir, en muchos pasos, ¿cómo hago para resolver en muchos pasos o evaluar en muchos pasos un término T? Pues intenta primero dando un paso. Y ya que hayas dado un paso, si te dio un T', pues aplícale un T', perdón, a ese T', aplica recursivamente la evaluación en muchos pasos. Noten que si en un paso llegaron a T', y después, eso los evalúa una constante, y después T', esa constante, ¿cómo es que parará? Pues porque justamente le dijimos que esa constante se va a evaluar a sí mismo. Esa es la condición. Entonces, noten que esa flechita asterisco pues va a ser su evalast. Entonces, el evalast de un T, pues primero van a ser ¿quién? Van a ser la composición de el evalast, ¿verdad? Aquí dice, el eval, perdón, recuerden, ese no va, ese asterisco acá no va, lo compongo ahorita. Va a ser el eval, van a aplicar eval a T, y lo que les dé, pues le tienen que aplicar recursivamente evalast. De hecho, ya les dije la manera en la que tienen que hacer, en programar su función evalast. Entonces recuerden, insisto, este asterisco está incorrecto, no va. Eso sería la función eval. Ok. Pues ya, eso es todo por esta vez. Esa fue una sesión muy breve. Bueno, tienen que implementar en ML las funciones dadas por las definiciones siguientes, las que vimos aquí en esa sesión, por supuesto. 4 le van a llamar const así. La definición 5 le van a llamar size, así. A la 6 depth, y a la 7 eval. Y a la 8, pues evalast, correspondientes a cada una de las definiciones que vimos. Y bueno, van a probar sus funciones con el archivo prueba semana07.ml que encontrarán en la página del curso. Recuerden, no cambien los nombres de los constructores, no cambien los nombres de las funciones. Y así como pueden, ya saben, editan sus funciones en algún editor, y luego pueden le dicen mosml el nombre del archivo donde tienen eso, y ya que está bien sus funciones y sus tipos, sus funciones, pueden decirle use, pueden llamar a la función use, entre comillas, prácticamente tienen que hacer use de esto. Y entonces va a cargar ese archivo y lo va a interpretar, y pues verán los resultados que les da. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es todo por esta vez. Háganlo con cuidado, empiecenlo a hacer ya, para que el jueves que tengamos asesoría tengan dudas muy puntuales. Y bueno, pues si ya lo lograron, pues mejor, ¿no? Pero vuelvo a insistir, aquí es un solo paso, no va el asterisco, es T se evalúa en un paso a T', y T' se evalúa en muchos pasos a T'. Y eso es lo que nos garantiza que T se evalúa en muchos pasos a T'. Entonces tengan cuidado con eso. Insisto, esto estará corregido cuando ya está el archivo de presentación.
Y bueno, pues eso es todo por esta vez. Sigan bien, nos vemos el jueves y ya saben, manténganse en su casa. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el jueves. Gracias.